La década de los años 80 supone para el deporte una época dorada por la gran cantidad de deportistas y competiciones, además de las grandes historias de rivalidad, amistad y superación que surgieron durante estos años. Muchos de estos deportistas marcaron una época y abrieron el camino al deporte que conocemos hoy en día. Los alumnos y alumnas del CEIP Cruz Budiño nos van a hacer un repaso en el tiempo de lo sucedido en el deporte durante esta época de los años 80. El Mundial de 1982 se celebró en España. Su mascota fue Naranjito, que se convirtió en el símbolo del torneo. El campeonato contó por primera vez con la participación de 24 selecciones. Destacar que se celebraron varios partidos de este campeonato en Galicia. La final se disputó en el Santiago Bernabéu, entre Italia y Alemania. La selección italiana se proclamó campeona mundial por tercera vez, después de haber derrotado a Alemania por 3-1. La gran decisión del torneo fue la eliminación de la selección brasileña. Arthur Antunes Coimbra, conocido como Zico, fue uno de los grandes jugadores de la selección brasileña. Desde la posición de media punta, su dote para el pase, el regate, el lanzamiento de falta y la finalización de las jugadas le valieron el nombre de El Pelé Blanco. Además, el nombre Zico hace referencia a una marca de ropa deportiva gallega creada por José González, que tiene su sede en Porriño. La anécdota del Mundial 1982 en España se produjo en un partido entre Francia y Kuwait. A Francia le dieron por válido un gol que metieron, después de que en la grada se escuchase un silbato y los jugadores continuasen. El jeque de Kuwait bajó a la cancha con un maletín sacando a sus jugadores del terreno de juego. El partido España-Malta se celebró el 21 de diciembre de 1983 en el Benito Villamarín, en Sevilla, ante 18.871 espectadores. A falta de 2 jornadas, España y Holanda estaban empatadas a puntos. El 17 de diciembre, Holanda se enfrenta con Malta y gana 5-0. Y por la diferencia de goles, España estaba obligada a ganarle a Malta por 11 goles. Empezaron el partido. España ganaba 1-0. Los españoles se llevaron una gran sorpresa porque Malta metió un gol que empató el partido, que eso obligaba a España a meter 12 goles, que ya era difícil meter 11, pero aún más meter 12. En una buena segunda parte, los españoles consiguieron ponerse tan solo a 4 goles de la gesta y siguieron intentándolo hasta que marcaron los 4 goles que le faltaba para llegar a conseguir los 12 goles. La Eurocopa de 1984 se disputó en Francia. Los equipos que participaron en el torneo fueron Alemania Federal, Yugoslavia, España, Rumania, Bélgica, Dinamarca, Francia y Portugal. La selección que ganó el torneo fue Francia, derrotando a España ante la final 2-0 con el célebre error del portero español Arconada. Michel Platini se convirtió en el goleador del torneo con 9 goles en 7 partidos. El Mundial de 1986 fue en México, pero antes del Mundial hubo un terrible terremoto. Participaron 24 selecciones, aunque se suprimió la primera ronda de grupos y se accedió a otra de octavos de final. Italia empató con Bulgaria y Argentina ganó 3-1 a Corea, a pesar de las patadas de los coreanos sobre Maradona. La URSS lideró el grupo B tras meterle 6-0 a Hungría y empatar a 1 con Francia. España se sobrepuso con 2 nuevas victorias para llegar a octavos de final. Los africanos quedaron primeros, mientras que Inglaterra se conformó con el segundo puesto. El partido más importante fue Inglaterra-Argentina, donde Maradona convirtió 2 de sus goles más famosos, uno que consiguió tocando el balón con la mano, que el árbitro se lo dio por válido, y otro que se lanzó desde media cancha, burlando cuando adversarios se le cruzaba, de esta forma consiguiendo el mejor gol del siglo.
Sócrates fue un gran jugador y un icono del fútbol. Se hizo célebre gracias a su elegante estilo de juego. En el Mundial de 1986, celebrado en México, en el primer encuentro de Brasil contra España, todas las miradas se fijaron en Sócrates. Llevaba en la cabeza una cinta hecha con una media de uniforme brasileño, con las palabras «México sigue en pie». Era un mensaje sencillo de apoyo al país anfitrión del Mundial. Sócrates también puso otro tipo de mensajes para los otros partidos, mensajes tipo «Justicia ya, no al terror o no a la violencia». La viuda de Sócrates tuvo la amabilidad de donar el objeto al museo. En los cuartos de final del Mundial del 86, Argentina tenía que jugar contra Inglaterra. En el sorteo le tocó jugar con la camiseta azul, que era la segunda equipación de Argentina. Los jugadores ya habían utilizado esa camiseta en el partido anterior ante Uruguay. Esa camiseta tenía un problema. Era poco transpirable y en la ciudad donde se disputó el partido hacía muchísimo calor. Entonces el entrenador Bilardo mandó a ir a comprar otras camisetas. Cuando fueron a buscar las camisetas, esas no le gustaron. Justamente cuando iban a buscar otras camisetas, se pasó Maradona y dijo que esas camisetas estaban lindas. Así, convenciendo al entrenador, gracias a esa camiseta, marcó 2 de los goles más importantes, uno llamado Mano de Dios, y así ganando 2-1 a Inglaterra. La Eurocopa de 1988 se celebró en Alemania Federal. Jugó un total de 8 equipos. A pesar que España tenía un buen equipo, quedó eliminada. Ganó Holanda 2-0. Marco van Basten fue un futbolista holandés, considerado uno de los mejores delanteros de la historia. Tuvo una grave lesión que lo apartó de los terrenos de juego, haciendo que se retirase a sus 30 años. Su primer club profesional fue el Ajax de Ámsterdam. Después jugaría en Italia, en el Milan, y en ambos equipos ganó muchos títulos. Entre ellos fue 2 veces campeón de Europa. Además, consiguió múltiples títulos individuales, entre ellos el Balón de Oro, en 3 ocasiones, siendo el futbolista que más veces lo ha obtenido en la historia, junto a Johan Cruyff y Michel Platini, hasta la época moderna, que fueron superados por las 5 de Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Ruud Gullit fue uno de los grandes jugadores de la selección holandesa. Donde más destacó fue en el Milan, ganando 2 Copas de Europa. También ganó un Balón de Oro y el premio World Soccer al mejor jugador del mundo. De sus posiciones fueron centrocampista, mediapunta y delantero. Acabó su carrera futbolística en el Chelsea, ejerciendo como jugador y entrenador. Después de este repaso futbolístico a nivel de selecciones, vamos a hablar ahora de los éxitos futbolísticos a nivel de clubes. En España, la competición de Liga estuvo dominada casi en su totalidad por el Real Madrid, de la Quinta del Buitre, como jugadores como Emilio Butragueño, Michel, Martín Vázquez y Juan Gómez, también conocido como Juanito. Juanito fue un jugador destacado por su gran temperamento y liderazgo dentro del terreno de juego. Fue uno de los que dio nombre a lo que años después se conoció como la Furia Roja. Se conoció así al juego de la selección española. Hay un dato curioso, que es que en el minuto 7 de cada partido en el estadio del Santiago Bernabéu se canta «Illa, illa, illa, Juanito Maravilla». La NBA de los años 80 la dominaron los Boston Celtics y Los Ángeles Lakers. La NBA logra su momento de esplendor con el Showtime de Los Ángeles Lakers, dirigidos por Magic Johnson, y la eficaz sobriedad de los Boston Celtics, dirigidos por Larry Bird. La eterna rivalidad Celtics-Lakers se convirtió en un clásico en las finales de la NBA. La irrupción de Michael Jordan ayudó a que el interés de la NBA no decayera tras la retirada de Larry Bird y Magic Johnson, permitiendo que la NBA siguiera en lo más alto por varios años.
Al acabar la década, los Bad Boys de Detroit Pistons ganaron 2 anillos. La rivalidad entre Magic Johnson y Larry Bird comenzó en la final de la Liga Universitaria de 1979, cuando los de Michigan State de Magic derrotaron a los Indiana State de Larry Bird. La rivalidad continuó cuando los Lakers y los Celtics se enfrentaron en 4 ocasiones, entre 84 y 87. Su amistad, pese a que se encontraran frente a frente tantas veces, surgió a raíz de un anuncio de zapatillas Converse en 1984. Johnson estuvo invitado a la ceremonia de retirada de Bird y lo describió como un amigo para siempre. Magic Johnson y Isaiah Thomas se puede decir que fueron 2 de los mejores jugadores de la NBA en los años 80. Se hicieron amigos dentro y fuera de la pista. En un determinado momento llegaron a considerarse como hermanos. Se acabaron convirtiendo en aliados a la hora de luchar por el anillo. Se daban un apretón de manos y un abrazo al empezar cada partido. Pero todo cambió en el momento en el que solo podía quedar uno. Justo en ese momento, a finales de los 80, en las finales empezaron los enfados. Cuando llegó la final de 1988, justo en la última jugada, Magic le roba el balón a Isaiah y eso fue lo que hizo que ganaran Los Ángeles Lakers el anillo. Al año siguiente, los Detroit Pistons ganan a Los Ángeles Lakers, que eso fue lo que hizo que se rompiera la amistad entre ellos. Magic le echó la culpa a Isaiah de los rumores de que tenía SIDA por ser homosexual. Magic se vengó haciendo que no participase en los Juegos Olímpicos de Barcelona 92. Casi 30 años después, se reconcilian con un abrazo y lágrimas sinceras. Magic le pidió perdón y Isaiah reconoció estar todavía enfadado por haberle ganado en 1988. En pleno dominio de Los Ángeles Lakers y Boston Celtics, el equipo de Philadelphia 76ers ganó el campeonato de la NBA en 1982. Los Sixers contaban en esta época con 2 de los jugadores más míticos de la historia de la franquicia. Estos fueron Moses Malone y Julius Erving, apodado Dr. J. Moses Malone fue el MVP de la temporada en la que consiguieron el campeonato, imponiéndose en la final a los Lakers de Magic Johnson por un resultado de 4-0. Además de Filadelfia, otro equipo se coló en el dominio de los Celtics y de los Lakers de la década de los 80. Este equipo fue los Detroit Pistons. Los Detroit Pistons ganaron los campeonatos de la NBA en los años 1988 y 89. La suerte empezó a sonreír a la franquicia cuando seleccionaron en el draft al base de Isaiah Thomas de la Universidad de Indiana. Isaiah fue el líder de un equipo con un estilo muy intenso y físico, basado en la defensa que rápidamente ganó el apodo de los Bad Boys. Michael Jordan está considerado como uno de los mejores o quizás el mejor jugador de la historia de baloncesto. Su trayectoria deportiva comenzó en la Universidad de North Carolina, en la que destacó de tal manera que ya se veía que tenía un enorme potencial. Cuando llegó a la NBA fue elegido por los Chicago Bulls, con los que consiguió crear una dinastía ganando 6 títulos de campeón. Fue quizás el jugador más decisivo de la historia, consiguiendo hazañas increíbles, sobre todo recordando los momentos finales de los partidos que decidían los campeonatos. Su canasta más recordada la consiguió contra los Utah Jazz, que recibió el apodo de The Shot. Con esta canasta ganaron el último campeonato en el último segundo del último partido. Además de todo esto, Michael Jordan tiene el honor de tener su propia marca Jordan. Manute Bol fue el primer jugador africano en jugar en la NBA y también fue el más alto, medía 2,31 metros. Bol pertenecía a la tribu de los Dinka en Sudán del Sur y fue descubierto por un ojeador y llevado a Estados Unidos, jugando en la universidad hasta ser elegido en el draft por los Washington Bullets en 1965. Su llegada a la NBA fue toda una atracción para el público, ya que era muy alto y súper delgado. La gente no tenía muchas esperanzas puestas en él, pero la realidad es que su juego causó un gran impacto. Tiene el récord de tapones en un solo cuarto, 8 tapones. Además fue evolucionando su juego hasta meter triples en muchos partidos. Como curiosidad, decir que coincidió en el mismo equipo con uno de los más bajos de la historia, Magic Johnson, dejando una de las fotos más llamativas de la historia de la NBA. Medía 1,60 y se sacaban 71 centímetros de diferencia. Su vida fuera
fuera y dentro de la cancha estuvo marcando por la guerra en su país de nacimiento, Sudán. Manute Bol ayudó siempre a su país y gracias a él se consiguió un acuerdo de paz. Ayudó tanto a su país que se arruinó y tuvo muchos problemas económicos al dejar la NBA hasta su fallecimiento en 2010, a causa de las heridas provocadas en un accidente de coche, del que no logró recuperarse. Bol fue un ejemplo de solidaridad y una gran persona dentro y fuera de la cancha de baloncesto. Fernando Martín y Dragan Petrovic tuvieron vidas paralelas. Ambos coincidieron en el Real Madrid de baloncesto, en uno de los mejores momentos de la historia de esta selección. También tienen en común el éxito deportivo a nivel de selección. Fernando Martín con la selección española y Petrovic con la selección de Yugoslavia, hasta la separación del país, pasando a jugar con Croacia. Fernando Martín fue el primer jugador español en jugar en la NBA, en los Portland Trail Blazers. Curiosamente, fue el equipo que seleccionó a Petrovic y juntos compartieron pista también en la NBA. La última de las casualidades que les une, desafortunadamente trágica, ya que ambos perdieron sus vidas en 2 accidentes de tráfico. Tanto Fernando como Dragan son recordados como dos de los deportistas más importantes de la historia de sus países. A veces cuesta creer que un deportista que ha tocado la gloria y ha sido el mejor en su disciplina termina convirtiéndose en un juguete roto del mundo del deporte. El boxeador Mike Tyson lo puso de manifiesto. Tyson vio cómo su padre abandonó a su familia cuando solo tenía 2 años. Atravesó una infancia dura en la que fue acumulando correcciones, delitos y problemas con la justicia. Esos problemas fueron más allá, peleas callejeras que no pasaron desapercibido para Cus D'Amato, su manager, que asume su tutela, convirtiéndose en su padre dentro y fuera de los cuadriláteros. En marzo de 1985 debutaba en el boxeo profesional y en poco tiempo se convirtió en la sensación del boxeo. Ganó 2 veces el título mundial de los pesos pesados en la década de los 80, siendo el boxeador más joven en conseguir un título mundial. Su trayectoria se resume en 58 victorias, 50 de ellas por KO y 6 derrotas. Ayrton Senna fue un piloto de Fórmula 1 brasileño que ganó 3 veces en el mundo. Su fama empezó en una carrera en Mónaco. Llovía mucho, salía en las últimas posiciones. La pista estaba mojada y llegó a remontar a la 2ª posición. Ayrton Senna, años después, tuvo un accidente. No se recuperó, pero hoy en día Fórmula 1 la recordamos como una leyenda. El tenis de los años 80 tuvo 2 grandes dominadores. En el cuadro masculino, el estadounidense John McEnroe, y en el cuadro femenino, la tenista Martina Navratilova. John McEnroe fue durante años el número 1 del ranking del tenis mundial y está considerado uno de los mayores talentos de la historia del deporte por sus 7 títulos de Grand Slam, 77 títulos individuales y 78 dobles. Aparte de su habilidad con la raqueta, McEnroe es recordado por su temperamento dentro y fuera de la pista. Martina Navratilova se naturalizó en estadounidense para poder competir al más alto nivel. Sus palmares deportivo estuvo plagado de éxitos, ganando 4 torneos de Grand Slam, entre otros. Como anécdota decir que fue la primera deportista en decir que gustaban las mujeres en una época en la que era muy bien visto por la sociedad.
Severiano Ballesteros, también llamado Seve Ballesteros, fue un golfista español que está considerado como uno de los mejores jugadores de la historia en este deporte. Nació en un pueblo de Cantabria llamado Pedreña. Su tío fue campeón de España de golf y su padre era jardinero en el campo de golf de Pedreña, donde Severiano debutó como caddy cuando tenía 9 años. Allí empezó a practicar hasta hacerse profesional y ganar muchos trofeos, entre ellos el prestigioso Máster de Augusta, siendo el más joven en lograrlo. Seve era conocido por su carisma, alegría y destreza en su juego, con los golpes que parecían imposibles. En el ciclismo de la década de los 80 hubo gran alternancia de ganadores en las 3 grandes competiciones: Tour de Francia, Giro de Italia y Vuelta a España. Debemos destacar por encima de todos al corredor francés Bernard Hinault, ganador de 5 Tours de Francia y 3 Giros de Italia. Está considerado como uno de los mejores ciclistas de todos los tiempos, junto con Eddy Merckx, Jacques Anquetil y el español Miguel Indurain. Hubo otros ciclistas que fueron grandes competidores, como el también francés Laurent Fignon, el estadounidense Greg LeMond y el irlandés Stephen Roche, que hicieron que esta época tuviese un salto de calidad a nivel de aficionados en España. También hubo 2 grandes corredores que todavía se recuerdan: Perico Delgado, ganador de un Tour de Francia y 2 Vueltas a España, y el corredor gallego de Puentareas, Álvaro Pino, ganador de la Vuelta a España en 1986. En la década de los 80 hubo 3 Olimpiadas, celebradas en Moscú en 1980, Los Ángeles en 1984 y en Seúl 1988. Las Olimpiadas de Moscú fueron un poco descafeinadas debido a un problema político. Estados Unidos y Rusia no se llevaban muy bien y Estados Unidos puso un boicot a estos Juegos. Debido a esto, muchos países no participaron. Lo más destacado de estos Juegos a nivel deportivo fue la participación y éxito del británico Sebastian Coe, uno de los atletas estrellas del atletismo medio fondo. En 1984 y 88, los Juegos de Los Ángeles y Seúl fueron más exitosos a nivel deportivo, con el dominio en el medallero de Estados Unidos y la Unión Soviética, y dejaron sobre todo a un deportista para la historia, que fue Carl Lewis. Carl Lewis fue un atleta que ganó 10 medallas olímpicas durante su carrera entre los años 1984 y 1996. Fue un especialista en pruebas de velocidad y salto de longitud. Debutó como olímpico en Los Ángeles 84, en donde obtuvo 4 medallas de oro en los 100 y 200 metros lisos, en salto de longitud y en relevos 4×100. En los Juegos Olímpicos de Seúl 88 volvió a ganar 2 oros más. Además, fue un atleta que consiguió varios récords mundiales en las modalidades en las que compitió y recibió el premio Príncipe de Asturias del deporte, el premio más importante que se entrega en nuestro país. And I'm shining bright 'cause I'm really grinding. They ask me if I'm real.